Shall I? Yeah. Ok. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. No sé si tenemos buenas noches, pero para ser incluyentes, cubrimos todo el espectro de horarios y de regiones. Es para mí un gusto que empecemos este 2022 renovando nuestra serie que iniciamos el año pasado, finalizando el año pasado, y tenerlos con nosotros es muy alentador. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Daniel Lebovich, a quien voy a presentar ante ustedes. Es un gusto contar con él. Es profesor de Historia de la Universidad del Litoral, su doctorado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Ha tenido una especialización, yo diría, en varios planos de lo que podríamos llamar la historia y las ciencias sociales, derechos humanos, investigador de historia política y social, sobre todo las derechas, el nacionalismo, ciertamente el antisemitismo, y también una profusa publicación sobre cuestiones más conceptuales en torno a la historiografía, los conceptos de historia y memoria. Y sobre ello ha impartido docencia y además ha escrito. Tiene publicado una gran cantidad de artículos, entre ellos, por cierto, uno en el que he tenido gusto de publicarlo junto con Emanuel Kahn, nuestro conferencista anterior, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales que dirijo y edito, y que ha tenido una muy buena repercusión. Entre sus libros se encuentran algunos que son fundamentales, diría el de nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, desde sus orígenes hasta Tacuara, y también ha trabajado mucho y ha publicado sobre movimientos sociales, legitimidad democrática, solo como autor y también como coautor. Yo pienso, para darle la palabra al doctor Lebovich, que hay finalmente lo que nosotros estamos conjuntando aquí son múltiples perspectivas disciplinarias, conceptuales, analíticas, metodológicas, pero parece haber una línea de continuidad en algunos ejes que están cruzando a América Latina históricamente, y a pesar de las diferencias entre los países, las regiones, vemos convergencias importantes en las sesiones que te hemos precedido, Daniel, que ha sido yo misma, Emanuel Kahn, Luis Schoeniger, y en las que entiendo continuarán. Daniel, es un gusto tenerte con nosotros y por favor, adelante, te oímos con todo gusto y placer. Muchas gracias, Judith, y a los amigos de ISGAP por la invitación. Muchas gracias, Martín, por la traducción, y muchas gracias a los presentes en esta virtualidad a la que nos acostumbramos por estar presentes. Yo titulé la presentación de hoy con el subtítulo de Entre el mito y la historia, para tratar de presentar a vuelo de pájaro, Martín va a saber traducir la expresión, algunos elementos de la historia del antisemitismo en Argentina en el siglo XX, en el largo siglo XX argentino. Como algunos saben probablemente, Argentina es el país de América Latina que más población judía ha recibido y ha tenido la comunidad judía más grande del mundo hispanoparlante, y la segunda de América después de la de Estados Unidos, una de las más grandes del mundo. Una comunidad judía, o un mundo judío, que ha resultado en definitiva, o su integración ha resultado enormemente exitosa. Ejemplos, centenares de
académicos, empresarios, economistas, intelectuales, desde la década de 1910, desde el año 16, con la llegada del primer gobierno resultado del voto popular al poder, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, diputados judíos. Desde los años 50, una gran cantidad de ministros del gobierno, de los distintos gobiernos nacionales judíos o de origen judío. De hecho, hoy, el gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina, es un gobernador del Partido Peronista de origen judío, pero hasta hace poquito el gobernador de Santa Fe, la segunda o tercera provincia de la Argentina, del Partido Socialista, también era de origen judío, y otras provincias importantes como Tucumán. Es decir, que si uno mira los ámbitos de la economía, de la vida cultural, de la universidad, y en los últimos 50 años de la vida política, va a encontrar un proceso de integración muy marcadamente exitoso si uno considera estos casos. En el seno, además, de un proceso común a otros países de América, que es en 2 o 3 generaciones un proceso de ascenso social marcadísimo de la población judía argentina, originalmente con un núcleo importante de trabajadores manuales, obreros o artesanos, que en solo una generación, como parte además de un proceso colectivo que abarcó a buena parte de la sociedad argentina urbana, ascendió a las clases medias y en algunos casos a capas superiores, en muchos casos mediados por el tránsito por la universidad. La idea de la Argentina con un sistema público de educación que permitió fuertemente a los hijos de inmigrantes formarse en escuela primaria, en escuela secundaria y en universidad, y con esto promover un proceso de ascenso social muy marcado. Existe la idea, Martín va a saber traducirlo también, de mi hijo el doctor, la persona de pocos recursos que logra que su hijo sea doctor, ¿no? Y la experiencia judía argentina no fue solo esto, pero se insertó fuertemente en este proceso. Sin embargo, en las formas de representación popular, Argentina parece haber sido, o según cierta interpretación, una especie de infierno permanente para los judíos, una especie de fascismo con palmeras, donde los judíos a duras penas sobrevivieron. Y para entender que hubo un proceso de integración muy exitoso y también hubo procesos disruptivos, elementos de antisemitismo social y sobre todo estatal, tenemos que hacer un breve recorrido comparando probablemente aquello que la investigación histórica, muy profusa, hay mucho trabajo sobre los judíos argentinos y sobre el antisemitismo en Argentina, lo que la investigación histórica ha mostrado, contrastando con ciertas ideas, ciertas representaciones. Argentina, como Estados Unidos, es un país de inmigración. Los principales contingentes que llegaron a Argentina entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial fueron sobre todo contingentes italianos y españoles, pero también con una fuerte presencia judía, una tercera o cuarta minoría entre los inmigrantes. Migración judía promovida en parte por el Estado argentino. El Estado oligárquico argentino, el Estado de la élite argentina, promovió en su momento, después de una serie de pogroms en la Rusia zarista, la llegada de inmigrantes, a lo que se posibilitó la llegada al país, bajo el gobierno de Roca en principio, y hubo cierta reacción en el seno de la misma élite de la que formaba parte el gobierno,
que sucedió de hecho una especie de antisemitismo sin judíos que ya existía en Argentina, donde para entender este fenómeno tenemos que entender que ni Argentina, ni Estados Unidos, ni ningún país es un mundo aislado en sí mismo, sino que las ideas, las representaciones, muchas veces circulan mucho más rápido que las personas. Hay un viejo clásico del antisemitismo francés, de la época del caso Dreyfus, que se llama La France Juive, que en la Argentina de los años 90, 1890, tuvo es decir, el momento en que casi no había judíos en Argentina, tuvo una repercusión fuerte bajo lo que sería un libro. Se presentó primero en capítulos, en folletín, decimos en Argentina, en el principal diario de la élite argentina, La Nación, un libro que se llamó La Bolsa de Martel, que recoge buena parte de los tópicos antisemitas presentes en la France Juive, y se convirtió en una especie de bestseller. Inclusive durante algún tiempo fue de lectura recomendada en el sistema escolar, hasta no hace demasiado tiempo, hasta hace una generación atrás. No era lectura recomendada porque era un libro antisemita, pero era lectura recomendada a pesar que era un libro antisemita. Pero Argentina se convierte en un lugar a la vez, de recepción de inmigrantes, en ocasiones, facilitada esa inmigración por el Estado Nacional, y de circulación de teorías conspirativas sobre los judíos, ¿no?, que circulaban en buena parte de Occidente, en el mundo católico de aquel momento en Occidente, católico como, digamos, como cosmovisión más que como religión, en el principal diario de la propia élite, y luego una serie de ediciones muy importantes. El libro de Martel, La Bolsa, no era el único. Así como existió la France Juive, existía la Rusia judía, la Inglaterra judía. Bueno, aquí no se llamó la Argentina judía, se llamó la Bolsa, con el típico mito del banquero de los banqueros judíos. Y esto está en el mundo de las representaciones, de los prejuicios, en el momento que también se despliega una serie de literatura y prejuicios contra la inmigración italiana, contra la inmigración española, contra la inmigración árabe. La peculiaridad es que circula una serie de enunciados que ya están circulando por él. Y yo haría una segunda estación en el año 1919. 1919 ocurre lo que en Argentina se conoce como la Semana Trágica, pero en muchos lugares del mundo se conoce como el Terror Rojo de Rösker. 18, 19. Los coletazos, las consecuencias de la Revolución Rusa. Y el temor de muchas élites ante esa revolución. En enero del año 19, en enero de 1919, es decir, poco después del estallido de la Revolución Rusa, muy poco después del final de la guerra, en el contexto en que hay oleadas huelguísticas en buena parte de Occidente, incluyendo a buena parte de América Latina, en enero del 19, en momentos en que está ocurriendo además la revolución espartaquista en Alemania, se desata una ola de huelgas muy importantes en Buenos Aires y en Rosario, en aquel momento las dos principales ciudades argentinas, portuarias las dos, que van a sufrir una severísima represión, y entre los grupos que van a ser victimizados y que van a sufrir la violencia van a ser los judíos, sobre todo los judíos de Buenos Aires. Como en muchos lugares del mundo, las élites argentinas pensaban estar frente a una revolución. La pregunta es por qué las élites argentinas, o parte de las élites argentinas, o parte de las derechas argentinas, pensaban que atrás de lo que pensaban que era una revolución, que no lo era una huelga reivindicativa, estaban los judíos. Bueno, esto tampoco era una peculiaridad argentina.
La caracterización de la Revolución de Octubre como una conjura judía había sido lanzada originalmente por el zarismo y por miembros de los ejércitos blancos, asumida por el propio Kerensky. El mito se difundió por Occidente y recibió una ayuda grande cuando en 1917 el propio Times de Londres afirmó que Lenin y varios de sus confederados son aventureros de sangre germano-judía a sueldo de los alemanes y que el Soviet de Petrogrado estaba formado por típicos judíos internacionales. Entonces, esto que aparece en un medio tan respetable como el Times de Londres, también circula por otros medios. Los medios en el año 19, el vocero oficioso del Vaticano realizaría afirmaciones en tal sentido, la Croix de Francia haría afirmaciones en tal sentido, parecía parte del sentido común de cierto sector de las élites, la identificación entre los judíos y la Revolución Rusa. En Argentina, algunos sectores de la Iglesia Católica, insisto, en un momento de fuerte conmoción social, donde el problema no eran solo los judíos, sino de los judíos como expresión de la revolución que temían. Algunos sectores, digo, de la Iglesia comienzan a dar conferencias callejeras, también un intento de disputarle el dominio de la esfera pública por parte de estos sectores a las izquierdas, y el diario judío de Buenos Aires, Mundo Israelita, comenta sobre estas conferencias. Los curas comenzaron en Corrientes y Junín, que es una esquina como el centro de uno de los barrios judíos de Buenos Aires. Prosiguieron luego sus sermones contra los socialistas y los judíos con la ayuda de la policía por todo Buenos Aires y los suburbios. El domingo organizaron una conferencia similar en la avenida Sáenz y Esquiú, rodeados por policías y escoltados por bandidos que estaban armados con bastones de acero. Y sabemos los títulos de esas conferencias, ¿no? Y entre esas conferencias estaba el factor judío en la revolución bolchevique. Ahora, no eran los católicos los únicos que en el año 18 y 19 atribuían a los judíos la participación en un complot revolucionario. En sus memorias, el por entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Frederick Stimson, que luego sería secretario de Estado, afirmaba haber recibido información acerca de la existencia en 1918 y 1919 de un complot que iba a estallar en muchos puertos de América y de Europa, y cuyos dirigentes eran en su mayoría judíos. Entonces, en este marco tenemos que entender la explosión de antisemitismo del año 1919, que en el marco de una represión muy severa, no conocemos aún las cifras de la represión, según la embajada norteamericana, murieron 1.356 personas en la represión de las huelgas y fueron detenidas 45.000 personas. Entre esas personas había algunos judíos, no sabemos cuántos, asesinados por su condición de judíos en las excursiones de la policía o de grupos de derecha contra clubes, sindicatos, centros culturales judíos de Buenos Aires. Sabemos por fuentes oficiales que de 3.500 detenidos en la ciudad de Buenos Aires, 560 eran judíos. Es una sobrerepresentación clara de la población judía de Buenos Aires. Es interesante estos sucesos que pasaron a la historia como Semana Trágica, que a la vez remiten a una semana muy sangrienta también en España, una década antes, fueron como borrados de la memoria de la colectividad judía hasta hace relativamente poco, cuando en el periodo postdictatorial, cuando la preocupación por los derechos humanos vuelve al centro de la escena y permite revisar la historia con esta perspectiva. Nuestra segunda parada son los años 30. Los años 30 en Argentina son años de restauración conservadora, como en tantos otros países de Sudamérica y de Europa. Una de las consecuencias de la crisis del 30 fue la puesta en cuestión, el derrocamiento de los gobiernos constitucionales y la llegada al poder de dictaduras.
En Argentina hay una dictadura que se instaura en septiembre del año 30, que va a ser reemplazada por gobiernos semidemocráticos, desde los años 30 hasta el año 46, y como en todo el mundo es un momento de auge extremo, o perdón, de auge de las extremas derechas, filofascistas, filonazis, en el caso argentino y en el caso del Cono Sur, pues en general, de lo que llamamos del nacionalismo católico, que miraban como su modelo al franquismo, ¿no? O, por supuesto, durante y después de la Guerra Civil Española. Bueno, los 30 en Argentina, como buena parte del mundo, son momentos de intensa agitación antisemita. Muy intensa agitación antisemita por parte de los grupos que en Argentina solemos llamar nacionalistas de derecha, ¿no? Grupos militantes, grupos intelectuales, grupos vinculados en algunos casos a la Iglesia Católica, aunque ya en los años 30 aparecen voces en la Iglesia críticas del antisemitismo, grupos anticomunistas que asociaban su anticomunismo al antisemitismo, y es el momento, el año 36, en que surgen distintas organizaciones judías motivadas justamente por la percepción de un peligro extremo como resultado de la movilización de estos grupos. Surgen al menos dos organizaciones importantes. Una existe hasta hoy, la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que surge como una organización destinada al combate contra los ataques verbales verbales o físicos a la población y a las instituciones judías, y otra es la Organización Popular contra el Antisemitismo, de objetivos similares, vinculada a esta última al Partido Comunista. Es decir, hay la percepción de un peligro muy, muy importante. Sin embargo, en los años 30, si bien hay mucha manifestación en la que hay consignas antisemitas, si bien hay muchos periódicos, algunos de ellos financiados por la España franquista o por la Alemania nazi, en lo que se promueve el discurso antisemita, las caricaturas antisemitas, las denuncias antisemitas, en realidad, fuera de algunos episodios muy, muy, muy menores, no hay ataques físicos antisemitas que sean relevantes, pese a esta enorme agitación. Lo que sí existe en los años 30, y esto es similar fuera de honrosas excepciones, a lo que ocurre en todo el continente americano, es que la Argentina, desde la conferencia de Evian, va a cerrar sus puertas a la migración judía de los refugiados que estaban intentando salir de Alemania. Se cierran las puertas formalmente para los refugiados, si bien por distintas vías informales, clandestinas, entrará una cantidad muy considerable de refugiados a la Argentina, vía Paraguay, vía Bolivia, con pasaportes falsos y demás. Al igual que la mayor parte de los países de nuestro continente, en sentido amplio, norte y sur y centro, va a haber muy poco lugar en Argentina para la inmigración formal de refugiados. De refugiados judíos. Y esto va de la mano en un contraste muy significativo con México, que tampoco hay mucho lugar en Argentina, como ha mostrado Leonardo Segman, para la llegada de republicanos españoles. México va a ser un país de refugio, Argentina van a llegar solamente notables, intelectuales, artistas, pero no va a abrir sus puertas argentinas a una migración, a una recepción masiva de los refugiados republicanos españoles. Esta comparación es importante porque muchas veces
la decisión de haber cerrado las fronteras de los países a la migración judía, si bien siempre hay un fondo de prejuicio necesariamente, muchas veces el prejuicio político, racial, no es el factor fundamental, sino que a veces se inserta dentro de representaciones del peligro que viene de afuera, que son mucho mayores. La tercera parada es el golpe militar de 1943. En 1943 se establece en Argentina lo que se ha denominado con justicia como un régimen nacional católico. Un régimen autoritario inspirado en la España de Franco o el Portugal de Salazar, un régimen, por supuesto, anticomunista, pero también fuertemente antiliberal, que va a prohibir el funcionamiento de los partidos políticos, va a prohibir el funcionamiento de las organizaciones de solidaridad antifascista, va a perseguir muy fuertemente a socialistas y comunistas, y podemos señalar que es probablemente el único gobierno argentino que de manera más o menos abierta tiene políticas oficialmente antisemitas. Es decir, en algunos casos son las restricciones a las que somete esta dictadura al conjunto de la población, que involucra también a la población judía. Por ejemplo, una buena parte de los militantes del Partido Comunista van a ir presos a una presión política en la isla de Martín García, en el Río de la Plata, o a la isla de Tierra del Fuego, en la Patagonia. En el Partido Comunista había muchos militantes judíos. Bueno, hay muchos que van presos, pero digamos es su condición de comunista y no la de judío. Sin embargo, hay algunos elementos que permiten pensar un antisemitismo oficial. Jaime Abni, un importante historiador que trabajó sobre la historia de los judíos argentinos, señaló como determinante de la existencia de un antisemitismo oficial el acercamiento de personalidades y fuerzas antisemitas al gobierno central y la identificación del gobierno central con las argumentaciones antisemitas. Y estos elementos ocurrieron durante esta dictadura nacional católica, que durante un tiempo corto tuvo estas prácticas más o menos abiertas antisemitas. El gobierno proscribió el comunismo, intervino en las universidades, disolvió buena parte de los sindicatos opositores, pero además tomó algunas medidas específicamente dirigidas contra los judíos, que inclusive despertaron la preocupación del presidente Roosevelt, que llegó a hacer declaraciones específicas de censura al gobierno argentino. Por ejemplo, en el 43 se prohibió la circulación de diarios en yiddish. Resultado de esto intervino Roosevelt. Duró muy poco la prohibición, 4 días, pero existió. En muchas ciudades se prohibió el faenamiento ritual para proveer de carne kosher, a veces abiertamente, o muchas veces sencillamente con la ordenanza de que solamente se podía ofrecer la carne de determinados frigoríficos, y en particular en la provincia de Entre Ríos, una provincia muy importante argentina, donde fue el mayor asentamiento rural de judíos, hubo por parte de un gobernador una persecución específica. Se cerraron instituciones judías, se echaron de sus puestos a buena parte de los docentes y empleados públicos judíos,
en una medida que motivó la intervención federal, es decir, el Estado Nacional interviniendo la provincia para, bueno, para evitar la continuación de estas prácticas. La medida más dura probablemente fue la instauración de la enseñanza católica obligatoria en las escuelas, que no es una medida específicamente antisemita, es una medida antiliberal, en todo caso, que afecta al conjunto de la población, pero además el ministro de Educación era Gustavo Martínez Zuviría. Gustavo Martínez Zuviría había sido uno de los novelistas más populares de la Argentina, que publicó un libro, bueno, dos libros, en realidad un libro en 2 tomos, llamado El Cal y Oro, que una vez más, en plena década del 30 y 40, reprodujo las teorías conspirativas de los protocolos de los soviéticos. Bueno, esa persona llegó a ministro de Educación de la Argentina e introdujo la educación católica obligatoria, y sus sucesores siguieron manteniendo este tipo de política. Alberto Baldrich, el sucesor al frente de la cartera de educación, no permitió que se abrieran nuevas escuelas judías, los certificados de docencia para los maestros judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en este campo de la educación fue particularmente duro el régimen. Mundo Israelita decía que uno de los funcionarios de educación tomó drásticas medidas para dejar la enseñanza Judenrein, porque además se echaron a docentes judíos de la enseñanza pública. Es decir, esta dictadura es la única que, de manera abierta o casi abierta, tomó medidas específicamente antisemitas. Claro, y esta es la dictadura en la que también se construye el liderazgo de Perón. Presentado muchas veces, normalmente para el público norteamericano, como una persona antisemita. Y las investigaciones históricas, las de Leonardo Segman, las de Roland Rein, las mías propias, entre otros, muestran que esta imagen de Perón dista de ser real. Perón, por ejemplo, que se convierte en el hombre fuerte del régimen, merced a su ascendiente sobre los sindicatos y los trabajadores, y que construye un fuerte poder interno del régimen. Va a ser secretario de Trabajo, luego va a ser vicepresidente, ministro de Guerra. Perón lo hace a costa de los sectores más filofascistas del régimen. Perón era el hombre de diálogo con la comunidad judía de Estados Unidos, cuando hay conflictos. Por ejemplo, Avni ha mostrado que cuando llega Baldrich al Ministerio de Educación, el peligro fue mitigado por las conexiones que la DAIA estableció con Perón. Perón muchas veces habló con las organizaciones judías norteamericanas al respecto, digo, aún en el periodo de este gobierno dictatorial, y condenó muchas veces el antisemitismo. Probablemente haya construido mucho a la imagen de Perón como fascista antisemita la publicación del Libro Azul de Braden, que se publica en ocasión de las elecciones que llevarían a Perón como presidente democrático en el año 46 de la Argentina, en la que la diplomacia norteamericana lo presenta de esa manera,
cosa que no hacen los británicos, que tenían un Perón, un aliado. Recordemos que los Estados Unidos, en los años de guerra, encuentran en la Argentina primero conservadora, desde el año 41, en la Argentina con el gobierno nacional católico desde el 43, un enemigo o un contrapeso formidable a su voluntad de incorporar a toda América a la guerra, dada la posición del neutralismo argentino, que era además apoyado por Inglaterra. Y probablemente estas acusaciones tengan que ver con eso. Ahora, lo que sí es cierto es que algunos de los grupos nacionalistas que venían de la década del 30 van a confluir en el peronismo, y que va a haber algunos episodios de violencia antisemita en los años o en los momentos iniciales del peronismo. Quería referirme, pero lo voy a dejar seguramente para el intercambio, a otro tema que es central, que es la recepción de nazis, fascistas, colaboracionistas franceses, Bustaya y demás en Argentina, pero como me quedan 3-4 minutitos, voy a saltearlo, y después, Judith, en todo caso, volvemos en la discusión. Pero para cerrar esta idea, en el interior del peronismo había elementos antisemitas, había funcionarios marcadamente antisemitas, pero también había funcionarios simpatizantes con los judíos. Durante el peronismo también se recibe un montón de población judía, y como ha mostrado Renan Rein, casi me olvido de nombrarlo, hay un proceso de integración de la comunidad judía y de los judíos a la vida económica, política y social argentina, muy marcados en los años del peronismo, que contrastan fuertemente con la imagen de Perón como antisemita, que era una imagen sostenida por buena parte de las instituciones judías. Bueno, y la última estación en la que me detengo solo por 5 minutos para terminar es la última dictadura militar. Probablemente ustedes se hayan sorprendido cuando dije que la dictadura del 43-46 fue la única que tuvo prácticas abiertas o más o menos abiertamente, antisemitas, pensando en la última dictadura, en la dictadura de Videla, la dictadura del 76-83. Dictadura de la que, bueno, sabemos que tuvo una cantidad de víctimas judías, en muertos y desaparecidos, completamente sobre representadas respecto a la población general, y en la que, bueno, tenemos un caso icónico, como el caso Timerman. Timerman, primero periodista judío progresista, vinculado al sionismo socialista y también al Partido Comunista, editor de un diario intelectual más importante de la Argentina en los años 70, La Opinión. Su hijo fue canciller argentino en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Timerman es secuestrado y luego encarcelado con una serie de acusaciones de connivencia con la guerrilla, pero en la tortura le preguntan por la conspiración judía mundial, por sus conexiones con el sionismo internacional, bueno, la típica demonología de las extremas derechas, que él bueno, plasma además en su libro, Presos sin número, Presos sin nombre, celda sin número, que tiene una circulación importante también en el mundo anglosajón, y él presenta a la dictadura como una dictadura, además de todo, una dictadura
antisemita. Yo no voy a decir que no, porque, en efecto, en los campos de concentración, como se sabe, en los campos de detención, los prisioneros judíos tenían un trato especialmente, especialmente cruel, especialmente duro, especialmente degradante, y muchos de los oficiales del ejército, los torturadores, se reconocían como nazis. Pero la política oficial del régimen no era una política antisemita. Es decir, es más, en un régimen que se cuidaba de aparecer como antisemita. Por ejemplo, es un régimen que, quiero decir, en su faz subterránea, en su faz oculta, en su faz clandestina, hay elementos de antisemitismo marcados, evidentes. En su faz pública no es un régimen antisemita. No es un régimen antisemita, es un régimen que prohíbe, por ejemplo, la circulación de prensa nazi o filonazi. Es un régimen que, en el que las instituciones judías como tales no tienen dificultades para funcionar. Es un régimen que permite la más amplia libertad religiosa y de reunión en las instituciones judías, a punto tal que Emmanuel Kant ha mostrado que hay hasta cierto florecimiento de las instituciones judías en estos años, también como refugio de una sociedad en la que se podía decir y pensar muy pocas cosas. Es decir, yo creo que para el caso de la última dictadura tenemos que separar las prácticas de sectores subalternos, o inclusive de una alta oficialidad, las prácticas clandestinas, de las prácticas oficiales del régimen, un régimen que así como se esforzaba en demostrar que era distinto al pinochetismo, por eso la desaparición de personas y no el fusilamiento, ¿no? Durante 2 o 3 años, la idea era que Videla era un general moderado y que se le escapaban de la mano sectores extremistas, pero que había que apoyar a Videla para evitar que los pinochetistas tomaran el control, y esto lo creía tanto el Partido Comunista Argentino como la Embajada Norteamericana en Argentina. Bueno, como parte de esa fachada, podemos decir que mientras en la faz clandestina el antisemitismo era flagrante, en la faz pública no lo era. De todas maneras, no hay nadie que haya sido detenido o preso por judíos. Es decir, los judíos la pasaban muy mal en los centros de detención, pero nadie era detenido por judíos, sino por otros motivos vinculados a su actividad política, sindical, social, estudiantil. Y bueno, llegué a los 40 minutos, Judith. Y ya veo que hay unas preguntas que no voy a poder contestar por el tiempo. Ya vi con el rabillo del ojo que hay una pregunta sobre Tacuara y una sobre la llegada de los nazis. Pero bueno, cumplo con los 40 minutos y Mira, vos decís cómo seguir. gracias. Fíjate, ahora tenemos un dilema y tenemos que ver cómo lo compactamos. En efecto, hay 3 preguntas. Hay una en torno a si hubo otras medidas que afectaron al Yiddish, aparte del cierre de estos días de la prensa. La otra tiene que ver, en efecto, lo que vimos, que es el impacto de la llegada de los nazis, y lo tercero que tiene que ver con Eichmann, ¿correcto? Y, o sea, las preguntas todas desenvuelven otros elementos. Y hay más todavía, hay más preguntas. Entonces, porque veo alguna mano levantada, yo quisiera dar lugar a lo siguiente, Daniel. Voy a hacer 2 breves consideraciones para que quede registrado lo que tú y yo hemos dicho que podemos dialogar. La primera y fundamental
me parece que si hay una concatenación en lo que estamos viendo y analizando, tiene que ver con la importancia del contexto, del anclaje nacional, local, regional, y también de esta circulación transnacional, donde inmediatamente podemos decir, por ejemplo, que el impacto de el caso Dreyfus o el antisemitismo sin judíos parece atravesar sin lugar a dudas por lo menos Argentina y México, pero también otros países y otras presencias. Lo segundo, que en lo general no perdemos de vista la singularidad de la construcción de esta representación, ¿correcto? Esta representación negativa, este tropos negativo en torno al judío como amenaza, y muy interesante como podemos ver, sea por verlo como agente socialista, comunista, como verlo como agente de la modernización del capitalismo. En este sentido, izquierdas y derechas lo veían, y hay aquí una convergencia, correcto, en la argumentación. El caso ideal para ver comparativamente y ver dónde está la singularidad del caso judío es lo que mencionabas como la apertura de nuestros países a los refugiados, al exilio judío. En efecto, el caso de México es singular porque está la apertura al exilio español. Y algo que he investigado y trabajado al respecto, que lo hizo también, por cierto, Jaime Avni, es la argumentación que tiene que ver con la representación particular, sin necesidad de haber un antisemitismo oficial. En la correspondencia, por ejemplo, de los representantes del gobierno ante Evian, queda claro que hay una asimilación y una circulación. Aparece del judío promotor del progreso, aparece la idea de la población surplus, etc. Entonces, creo que me siento muy, digamos, satisfecha con poder dar a todo un grupo de gente que da la impresión nos viene siguiendo y que continuará siguiendo este tipo de perspectiva a la vez global y particular y fina en su análisis, donde el historiador, el sociólogo, el politólogo buscan terrenos de convergencia. Y para no dejar a nuestro auditorio desatendido, porque sus preguntas son importantes, yo sugeriría, me parece que puedes tú escoger a cuáles quieres referirte en los pocos minutos que nos quedan. Está la de el exilio judío y las puertas cerradas. Está también si Argentina fue más antisemita o no que otros países, tu distinción entre el oficial, el explícito, el latente, las capas, me parece que es importante recuperar. Está también la literatura, esto es la representación del antisemitismo en la literatura, y está también el caso AMIA, ¿correcto? Caso AMIA, sí. Exacto. ¿Cuántas horas tenemos? Tenemos 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. Correcto. Bueno, tengo 2. Okay. A ver, adelante. Y veo una mano levantada también a la que luego podemos regresar. Bueno. Va, la de Lidia Lerner. Ok. Empiezo por la última, la de Philip. El ataque a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, como el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en los 90, en la década del 90, es objeto de una polémica encendida en Argentina. No se sabe quiénes son los culpables. Hay quien dice que jamás, bueno, no, jamás Hezbollah en realidad, Irán, hay quien dice que fue Siria. Lo que
parece estar claro es que es más el ataque en sí es más resultado de la política internacional, de la guerra en el Medio Oriente, que del caso específico de antisemitismo argentino. Sin duda los que colaboraron, y se sabe quiénes, algunas personas de la policía y civiles que colaboraron con los atentados, no tenían amor por los judíos, resulta evidente. Seguramente eran elementos antisemitas como parte de una cosmovisión fascista más general, ¿no? Pero yo no definiría estos atentados, en principio, como antisemitas. Digamos, yo soy suscriptor de la Declaración de Jerusalén, digamos, que separa, digamos, las críticas, aunque una bomba no es una crítica, ¿no? Pero lo referido a la política internacional de Israel del antisemitismo, ¿no? Entonces, fueron atentados atroces, sin duda, pero no necesariamente motivados por el antisemitismo eh, eh, argentino. Ahora, en un ratito. Pero Maril, bueno, no alcanzo a ver, será Marilyn, una buena representación del antisemitismo en la literatura. Bueno, el libro de Timmerman es un libro de memorias. Hay libros de la época de Tacuara, que ahora voy a ir allí, Los prejuiciados de la honrada conciencia, de Tarnopolsky, los libros de Verbitsky padre, de Bernardo Verbitsky, tiene muchos de estos elementos. Lo que pasa es que la experiencia judía argentina y el antisemitismo, como parte de ella, es tan amplio y hay una cantidad tan grande de escritores que resulta difícil pensar en un libro en particular. Muchísimos referidos a la experiencia judía durante la dictadura. Chaifek ha escrito cosas eh, sumamente interesantes en general sobre la condición judía en Argentina. Hay varias sobre las red lines y demás. Si were German immigrants mostly behind. No necesariamente los inmigrantes alemanes eran antisemitas. Lo que sí ocurría es que el nazismo alemán, el Tercer Reich, organizó las secciones del partido nazi en los lugares donde había población alemana emigrada. El nazismo conquista buena parte de la comunidad alemana en Argentina y, bueno, serán promotores del antisemitismo, pero también hay inmigrantes alemanes antifascistas, antinazis, que van a generar publicaciones e instituciones en Argentina. En todo caso, no eran los inmigrantes alemanes, sino los inmigrantes familiarizados con los cercanos a los nazis, los que generan ese antisemitismo. Yo diría que de todas maneras, el antisemitismo que tiene más difusión social, que tiene que molecularmente más se difunde, es el antisemitismo católico en Argentina. En los años en que la Iglesia Católica, eso cambió mucho afortunadamente, abrazó de una manera casi inescindible cierto antisemitismo, distintos modos de antisemitismo, o de antijudaísmo. Y que eso fue mucho más efectivo en la conciencia colectiva que el extremo antisemitismo de este tipo de organizaciones. Me da esa impresión. Si Argentina fue más antisemita que otros países, no lo sé. Hay mucho más judíos en Argentina que en otros países, pero en otros países hubo organizaciones antisemitas muy fuertes, o que el antisemitismo formaba parte de su repertorio ideológico y discursivo. De México a Chile, en todos vas a encontrar. Y una vez más, y la pregunta ahí, bueno, ¿qué significa antisemitismo? ¿Y qué importancia tiene? ¿De quién habla? ¿Del judío real o del judío semiótico que expresa otras cosas? Daniel, Darío, sí. quiero comentar algo.
porque tenemos pocos minutos. Sí, sí, sí. Y antes de que nos dejen mute a todos, quiero comentar algo. Yo creo que vamos a organizar, dentro de las sesiones que faltan en el ciclo, vamos a organizar una sobre el debate contemporáneo entre la Declaración de la Haya y la Declaración Van Leer o Jerusalén sobre antisemitismo. Y yo creo que esto amerita una reflexión muy seria y la tendremos, tal vez como una mesa redonda con mayor tiempo para poderla llevar a cabo. Lo que quiero señalar en lo que tú planteas, que es muy interesante, Argentina tiene dos bombazos, tiene el de la Embajada de Israel y tiene el de la AMIA. En ambos casos hay una internacionalización del conflicto del Medio Oriente, pero creo que tienen una lógica diferente y está para nosotros seguir analizando e interpretándola. Más que una definición, creo tiene que ver con una convergencia. O sea, si el discurso oficial puede decir, como no solo en Argentina, por cierto, que murieron X o que fueron atacados X e inocentes, distinguir la ciudadanía correcta del judío y del no. Parece que esto lo vamos a tener que retomar porque no solo en la realidad, el imaginario y la percepción de Argentina, los dos eventos han sido realmente, han marcado muchas de las preguntas que se formulan, si es más antisemitas, por qué Argentina, etcétera, etcétera. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí, claro. Y se dan en el gobierno más alineado, más cercano en su momento a Estados Unidos y a Israel, que hace esfuerzos denodados para mostrar su cercanía a los judíos. Yo creo que por una representación también en el fondo antisemita lo hace el gobierno de Menem, gobierno además enormemente corrupto. Claro, 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 Que, claro. que probablemente las condiciones que lo posibilitaron estos dos atentados también tienen que ver con esa corrupción, pero es en efecto, por un lado es el conflicto que se globaliza, y es más fácil poner una bomba en Argentina que en, no sé, un país con un estado, un sistema de seguridad más eficiente. Están los modos de intervención de las fuerzas policiales y demás que posibilitan eso, y están luego las reacciones sociales. Ahora, lo que vos decís es cierto, Judith, aparecen enunciados como ese, murieron judíos y también inocentes, por ejemplo, murieron judíos y argentinos, pero a la vez yo creo que sobre todo la bomba de la AMIA como que inaugura una época en la que, iniciada con el fin de la dictadura, pero me parece que después la bomba de la AMIA que el antisemitismo deja de tener lugar en la conciencia democrática común argentina. Me da esa impresión. Claro, esto es muy importante porque, en efecto, el hecho de que pueda el bombazo de la AMIA devenir un símbolo de otras represiones, de otras muertes, de otras dictaduras, es muy interesante porque es también la salida con otro tenor de la comunidad judía al ámbito público, ¿correcto? En Sí, diferentes momentos, muy interesante. Bueno, mira, perdóname, distintos tipos de salidas, porque hay una salida claro, que se acerca más al movimiento de derechos humanos en su estrategia claro, organizativa, en su repertorio, claro. y hay otro que se asocia más bueno, a las instituciones más vinculadas a la élite, digamos, al establishment eh, argentino, más parecido a lo de Enzo Traverso del fin de la modernidad judía, ¿no? Es el diálogo con las, con las élites. Es muy interesante. Yo creo que juntando literatura y lo que sucede, el hecho de que en el edificio de la AMIA y Estado Laivo, el hecho de que algunas publicaciones comiencen a ver los nexos que se da entre el bombazo a la AMIA, entre el holocausto, piensa tú
un libro que circula como el de Yossel Rackover, Habla Dios, donde siglo XXI Katz hace ese tipo de conexión, nos abre realmente una situación muy interesante que también deberíamos tener nosotros la posibilidad de organizar una sesión de este tipo o en otro foro que tiene que ver con los comportamientos diferenciados de una comunidad diferenciada, en efecto. Bueno, yo creo que, deja ver, siempre podemos corrernos unos minutos, pero no menos. Lo que tengo claro es que, por ejemplo, para la próxima sesión, en la que tendremos ahora otra perspectiva, comparar América Latina con, y están invitados Michel Vieviorca de Francia, Sergio de la Pérgola de la Universidad de Jerusalén, para que veamos América Latina, pero lo veamos desde una reflexión regional en Europa, ¿correcto? Francia y Europa, porque esto también nos permite ver cómo se dan procesos de circulación que no son unilaterales y lo diferencial del antisemitismo en nuestra región. Yo agradezco mucho, yo sé que tenemos una buena concurrencia hoy, pero también sé que la sesión está grabada y que puede ser parte de consulta, como lo hemos señalado, y estamos proyectando por el interés del tema en sí, ¿correcto? Y la posibilidad de un análisis serio, riguroso, otras conferencias, ¿correcto? Yo quiero agradecerte mucho, Daniel, tu participación. Quiero decirte que las preguntas pues tendrán que a lo mejor regresar y bueno, agradecerle a ISGAP, agradecerle a Dafne, a Martín en su esfuerzo maravilloso de trascender no solo el acento argentino, sino también otros. Lo veremos la próxima semana, Martín. Y a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Daniel, una última palabra, una última oración es tuya. Bueno, lamento no haber podido responder todas las preguntas. Espero que haya ocasión, en particular las referidas al nazismo, la llegada de nazis a Argentina, que también es un tema que hay que verlo en su contexto, el contexto de la Guerra Fría, de la intervención del Vaticano, de la intervención de Estados Unidos, la idea general, sí, por supuesto, llegaron nazis y de los peores, como Eichmann y Mengele, a la Argentina, pero no se entiende esto como resultado de la maldad de una persona que la recibió, sino en el marco de políticas mucho más globales que tienen que ver con la Guerra Fría. Pero dejo allí el interrogante para otra reunión. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Martín, espero que no haya sido demasiado, que no haber hablado demasiado rápido. Muchas gracias. Gracias a Judith, gracias a Dafne y gracias a todos. Y perdón por no haber podido responder todas las preguntas. No, estás más que perdonado. Estamos todos aquí. Y aunque prometí que la tuya era la última palabra, quiero decir que este es el desafío que tenemos, cientistas sociales, historiadores incluido, la interacción entre procesos y actores, ¿correcto? Hombres, mujeres y estructuras y procesos, ¿no? ¿Cómo explicamos de este modo diferentes momentos de las historias que estamos analizando? Agradezco mucho nuevamente. Un saludo a todos y nos vemos el próximo jueves, ¿correcto? Gracias, Daniel. Gracias por tu verano ofrecernos la sesión, ¿eh? Y ahora te dejamos ir a la playa. Gracias. Hasta luego a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.